Presidente, me veo obligado a hacer unos comentarios. Primero, cuando nosotros encontramos la siguiente situación. La pobreza en Colombia había llevado a niveles, de acuerdo con unas mediciones, del 47, con otras mediciones al 53. El desempleo en estaciones de corto periodo, de intervalo entre una y otra, oscilaba entre el 16 y el 21. La tasa de inversión en Colombia estaba en el 14-16, la del sector privado en el 8. Una economía con ese crecimiento poblacional, con esas bajas tasas de inversión, es una economía incapaz de generar empleos formales de buena calidad. Y no es como se dice, que dijimos hay que resolver el problema sobre los salarios de los trabajadores. Aquí se tomaron una serie de medidas, muchas. Por ejemplo, en el tema, ya le referí, en la obligación que se le impuso a los empleadores con el Fondo Emprender del SENA, con la cuota de aprendizaje. Ya le referí cómo hubo que derramar el impuesto al patrimonio desde aquel septiembre del año 2002, también una carga a los empleadores. El Estado hizo innumerables esfuerzos de austeridad que producen hoy hasta burlas y que ayudan a recordar esa austeridad que hizo ese gobierno de la época. Otra cosa bien importante, se le aumentó a los empleadores cotizaciones a la seguridad social y a aquellos trabajadores de los mayores niveles salariales. Entonces no es como se ha dicho aquí. El tema de los TLCs, ¿por qué la industria creció hasta el 2012? ¿Por qué hoy, cuando se reclama reactivar la economía, los TLC no están en juego? Hay que tener en cuenta los antecedentes. Es que los TLC no nacieron porque sí. Los TLC nacieron porque el país había hecho la apertura unilateral. Y la apertura unilateral lo que hizo fue abrir el mercado nuestro, pero no exigir la reciprocidad de que nos abrieran los mercados de afuera. Vivíamos nosotros con unas concesiones precarias, como esos beneficios unilaterales de los americanos y del mercado europeo. Unos beneficios arancelarios, precarios, unilaterales, transitorios, que los renovaban o no los renovaban de acuerdo con su capricho. Se hizo pues todo el esfuerzo para pasar de esa situación de desequilibrio y de esa situación de precariedad y de incertidumbre a una relación al menos con seguridad jurídica. Lo que pasa es que TLCs con un nivel impositivo del 72% que hay en Colombia, cuando además quitaron la norma que permitía firmar contratos de estabilidad en materia tributaria, cuando además se han eliminado muchos de los incentivos a la inversión, que en la economía hoy, en este contexto de la globalización, finalmente solamente la inversión y la educación son los motores más importantes para la generación de empleo formal. Sin eso no funciona la economía y no funciona la formalización del empleo. Yo he visto dos cifras. En el gobierno nuestro creció el salario por encima de la inflación y se acumuló en más de un 8% en medio de aquellas dificultades tan grandes. Es que cuando habíamos logrado un crecimiento del 7% y que lo buscamos a conciencia, basados en un estudio que había hecho el doctor Juan Luis Londoño, que tanta falta le hace a este país, que concluyó que sin un crecimiento sostenido del 6%, era imposible crear niveles aceptables de empleo que formalizaran la economía. Cuando habíamos llegado a crecimientos del 7%, vino la crisis de la economía internacional. A eso se le sumaron dos crisis particulares en Colombia: la de la implosión de las pirámides del narcotráfico y el cierre del mercado de Venezuela. Y con esos agravantes, Colombia sobresalió en la región, porque pudo crecer al 1,9 y después regresar al horizonte del 4,6
y hoy podría estar en el 6. O sea que si no se hubiera hecho toda esa política que integró muchos elementos, y que empezó con un déficit del 6% en 2002, al sumarle lo que había que trasladarle desde el 2003 al Seguro Social para cumplir con las pensiones, nos habría ido muy mal. Si le fue mal a Chile, en esa crisis decreció la economía. México tuvo un decrecimiento del 6%. El Brasil de Lula en esa crisis decreció tremendamente. Después se recuperó 2 años y mire dónde está. O sea que aquí hubo una visión general buscando que mejorara lo social, y eso se complementó. Unas políticas sociales bien importantes. No fue fácil pasar de 200.000 familias en acción a 3 millones. No fue fácil pasar de 10.700.000 colombianos afiliados al régimen subsidiado de salud a pasar a 23 millones. No fue fácil multiplicar por 8 el SENA, que se multiplicó por 8 esos años. O sea, que yo no podría aceptar lo que se ha dicho. Ahora mire, este proyecto impacta muchos sectores de la economía. Por ejemplo, estas estadísticas yo creo que son importantes. Más del 30% de los empleados del sector industrial realizan trabajos más allá de las 6 de la tarde. En algunos subsectores agrícolas, más del 40% realizan labores después de las 6 de la tarde, y el aumento del costo en la nómina a partir de esa hora podría ser del 10%. Y en sectores intensivos en mano de obra como la hotelería, podría llegarse a aumentos del más del 100%. Este era un país de 80.000 camas hoteleras. Y gracias a la seguridad democrática de esos años y al incentivo a la construcción de nuevos hoteles, se pasó a más de 200.000 camas hoteleras. Cada hotel que se abre es una posibilidad de generar 200, 300, 600 empleos formales. Entonces vamos a seguir en la tarea de desacelerar aquello que tomó bastante impulso. Yo veo que ahora que el gobierno que inicialmente planteó todo ese enfrentamiento a lo que fue nuestra política de incentivos, ahora la quiere retomar. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, en lo que han llamado PIPE 2, el gobierno dice que va a extender la exención tributaria a nuestro gobierno. Yo lo celebro. Por supuesto que eso no obraba solamente per se, eso necesitaba ser parte integrante de una gran política de promoción de la inversión y al mismo tiempo de lo social. Entonces, a nosotros sí nos parece muy grave que en esta situación que está viviendo la economía colombiana, hoy volvamos a esto. ¿Qué dijimos nosotros? Compromiso del gobierno, de unos sectores políticos. Nosotros presentamos aquí un proyecto que creímos habría ayudado más, que era el proyecto de la prima de vivienda para trabajadores hasta de 4 salarios mínimos. Al ver que no tenía acogida, optamos por retirarlo y proponíamos que hubiera un descuento tributario en un 75% para que el empleador solamente pagara el 25%. ¿Qué creemos hoy? Hombre, no afectemos al sector empleador, no lo afecte, es que eso repercute, eso afecta a los trabajadores. El capital se mueve, el capital es mercurial. Y aquí se están yendo muchas empresas para México, y se están yendo muchas empresas para Brasil. Y uno ve otra cosa, estimados dirigentes de los trabajadores, un país industrializado como Estados Unidos, y sigue captando recursos colombianos para instalar industrias allá. Ya no son casos excepcionales, son muchas industrias colombianas que en lugar de invertir aquí para expandirse, se están yendo a invertir a los Estados Unidos. Entonces, un país que ha venido perdiendo la industrialización como Colombia, está mandando los recursos a que complementen una industrialización lograda hace muchos años en los Estados Unidos. Cuidado con Venezuela. Para nosotros ha sido fundamental la ecuación entre inversión privada y política social. En nuestro concepto tienen que ir de la mano. Vemos 2 casos que ilustran cómo cuando se descompensa esa ecuación, entonces las cosas no funcionan. El Brasil de los 60, crecimientos económicos
enormes con aumentos de la pobreza. La Venezuela de hoy, yo recuerdo que al principio uno veía saludables las políticas sociales del presidente Chávez. Yo llegué a decirle un 17 de diciembre en Santa Marta, hombre presidente, en una conversación amable de la época, no discutamos sus políticas de las misiones, aceptemos que son correctas, pero no van a ser sostenibles sin empresa privada. Él me dijo, tenemos petróleo, y Castro en los 80 decía que necesitábamos un socialismo con petróleo y ese es Venezuela. Yo le dije, pienso que no te va a alcanzar, presidente. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? Han desaparecido 7.000 industrias, quedan 6.000 industrias y están trabajando en los mínimos. Y este país las está desapareciendo, no por la vía de la expropiación, sino por la vía de la tributación, por la vía de que no se ha garantizado una tasa de cambio en equilibrio. ¿Qué industria podía funcionar con una revaluación sin compensación? A mí se me criticó mucho porque dábamos compensaciones en la época de revaluación. ¿Qué tal que no lo hubiéramos hecho? ¿Cuántos empleos salvamos en la agroindustria y en la industria en esos años? Porque empezó a entrar tanto dólar al país a invertir que se revaluó la tasa de cambio, se valorizó mucho el peso. Sin embargo, adoptamos unas compensaciones. Llegó el actual gobierno y dijo que eso era corrupción y las desmontó. Pero ¿cuánto ayudamos? Nosotros creemos, estimados voy a decir una cosa que es atrevida, pero a mi edad yo hago mal si no digo aquello que considero útil para la patria. En mi concepto, el problema colombiano no es por la empresa privada, es por la falta de empresa privada. Aquí cada que se crea una empresa, cada que se crea una industria, una agroindustria, un hotel o algo de los servicios, se incrementan las posibilidades para los trabajadores y los sectores sociales. A mí lo que me parece grave es el discurso de distribuir sin crear. Esa es otra vía de paralizar la economía. La señora Kirchner en Argentina no expropió, pero expropió las utilidades, creó incertidumbre y paró la inversión. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si el gobierno quiere hacer esto, nosotros no nos oponemos. Pensamos que al país le convendría en esta materia o un consenso de empleadores y trabajadores, veo que no se ha buscado. Aquí lo propusimos el año pasado, y nosotros, si hay un consenso, lo votamos. O la otra cosa es que lo que se adopte aquí, en esta materia, que implique mayores costos para los empleadores, ellos lo puedan restar del impuesto liquidado, como lo ha presentado la propuesta, la ponencia del señor Castañeda. Gracias, señor presidente.